a hablar sobre las características del cristiano. Dios bendiga a la hermana María, pase por aquí adelante, Juan David, Dios lo bendiga, adelante. Vamos el día de hoy a ver las características del cristiano, ¿ok? ¿Cómo son los cristianos ante la Biblia? ¿Sí? Porque mucha gente se dice que es cristiano porque va a la iglesia, o porque de repente su papá o su mamá van a la iglesia, o porque de repente tienen un cargo dentro de la iglesia. Pero el día de hoy vamos a ver cuáles son las características que nos distinguen como cristianos. Hay muchas características. Hoy día vamos a ver 9 características fundamentales del cristiano. Vamos a ir a la Biblia, a Efesios, el libro de Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante. Efesios 4, verso 22. Un saludo cordial a nuestra fiel seguidora que está ahí conectado a través del canal. Dios bendiga su vida. Siempre está, esta persona está siempre sintonizándonos todas las transmisiones que hacemos en los envíos. Dios lo bendiga. A Verónica, me parece que es su nombre. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí a través de las redes sociales que nos están comentando. Dios lo bendiga. Bien, vamos entonces rápidamente a ir a la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 22. Vamos a lecturar. Ponemos en pie en reverencia de la palabra. Hoy día de enseñanza. Amén. Hoy vamos a dar parte a todos los hermanos que nos mencionen también lo que han aprendido, porque se supone que todos ya conocemos este tema. Efesios 4, 22, la palabra se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, amén. La iglesia de Cristo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos de todo corazón por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos entrar, Padre mío, en tu casa una vez más. Te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, trate con cada uno de los presentes y de los que están conectados a través del canal, Padre mío, y aún de los que van a ver este mensaje a través, Señor Dios mío, de los días que vienen, o de los pocos días que le quede a esta humanidad, porque el tiempo ya se ha terminado. Dios, gracias te damos, en el nombre de Jesús reprendemos todo obra del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu, Padre mío, sea que hable, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Bien, vamos a ver cuáles son las características de un cristiano verdadero, porque hay muchos cristianos, pero lamentablemente todavía no están andando de acuerdo a la Biblia, ¿no? Y de nada nos vale nosotros estar en la iglesia si no tenemos estas características, que van a ser las que nos van a distinguir, hermanos, de los demás personas en el mundo entero, o de los demás cristianos que hagan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Bien, la primera de ellas es que un cristiano verdadero, recuerde, se supone que ya se tomó una persona a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, porque en eso consiste, hermanos, la salvación. Para uno ser salvo, uno tiene que primero arrepentirse de sus pecados. Una vez que uno se arrepiente de sus pecados, uno, hermanos, acepta a Jesús y el Señor, hermanos, lo marca, lo sella con su Santo Espíritu. Pero ahí no termina toda la cosa. No es que yo acepto a Jesús y luego digo ya me voy al cielo. No, solamente lo que ha hecho es entrar por la puerta. Después de entrar por la puerta, la Biblia nos manda que tenemos que caminar por el camino angosto. ¿Ok? Muchos cristianos han entrado por la puerta, que es Jesucristo, pero siguen andando por el camino ancho, siguen pecando, siguen mintiendo, siguen haciendo cosas que la Biblia nos prohíbe que hagamos. Por eso que el Señor a través de su palabra nos dice cuáles son las características de los verdaderos cristianos. La primera característica, dice ahí Efesios, que hemos leído, dice que se ha despojado del viejo hombre. ¿Y cómo es eso? ¿Alguien me podría explicar? Porque ustedes ya se les ha enseñado 2 veces, me parece, en esta iglesia,
hemos dado esta enseñanza. ¿Cómo es el viejo hombre? ¿Cómo es que se despoja uno del viejo hombre? Hablando de hombre, estamos hablando tanto del varón como de la mujer, ¿ok? Porque la palabra hombre encierra varón y mujer. A ver, ¿alguien me podría decir cómo es que el cristiano se despoja del viejo hombre? Todos nosotros sabemos que hemos hecho cosas malas en nuestra vida. Entonces, despojarnos del viejo hombre es despojarnos de la manera, hermanos, en la cual nosotros estábamos viviendo. Por ejemplo, si antes nos gustaba robar, ahora ya no podemos robar. Si antes nos gustaba mentir, ahora ya no podemos mentir. Si antes nosotros decíamos malas palabras, ahora no podemos hacerlo. Si antes nosotros de repente estábamos en adulterio, en fornicación, ahora nosotros tenemos que arreglar nuestra vida. Tengo que casarme, o los que están casados, hermanos, volver nuevamente con su esposa, que han abandonado a su esposa. O sea, eso implica una nueva vida en Cristo. Una persona que, hermanos, se despoja del viejo hombre es una persona que deja todas las cosas que la Biblia prohíbe, como por ejemplo el rápidamente irarse o el no perdonar. Mucha gente se le hace difícil perdonar a los demás. Cuando alguien te hace daño, hermano, es difícil pedir perdón. El cristiano verdadero pide perdón. El cristiano que no ha todavía entendido eso no quiere pedir perdón. Quiere que le pidan a ella o a él perdón, pero él o ella no quiere pedir perdón. Entonces, esa persona todavía no ha entendido o no ha nacido de nuevo. Porque cuando una persona viene a Cristo, hermanos, uno se deshace de todas las cosas malas que nosotros hacíamos. Eso es despojarnos del viejo hombre, de las viejas costumbres, de la mala manera de vivir. Aún hasta nuestros pensamientos tenemos que tener control. Cuando viene un deseo pecaminoso en nuestra mente, el cristiano tiene que sujetar y someter ese pensamiento en oración, en ayuno. La carne es débil, la carne siempre va a querer pecar. A pesar de nosotros que estamos en iglesia, siempre el deseo del hombre y de la mujer es hacer lo malo. Y cuando tú dejas de orar, cuando dejas de ayunar, cuando dejas de vigilar, cuando dejas de congregar, tu carne nuevamente va a volver nuevamente a tener ese deseo de hacer lo malo. Por eso que el secreto de toda persona es congregar, leer la Biblia, alabar, adorar, cantar y todo lo que las cosas que la Biblia nos manda. Y todas esas cosas nos van a llevar, hermanos, a tener estas características o cualidades que la gente va a decir: ¿es una verdadera cristiana o es un verdadero cristiano? La persona recién convertida, hermano, para tener estas características que vamos a mencionar, nosotros tiene que pasar por lo que Dios está mandando. ¿Qué es lo que Dios manda? ¿O qué es lo que un cristiano tiene que hacer para que pueda tener estas características? A ver, lo que han estado en la clase que nosotros dimos sobre las características del cristiano. ¿Qué debe hacer un cristiano para permanecer, hermanos, en la vida cristiana? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Díganlo, estamos en clase, no te puede equivocarse. Estamos en clase, estamos en la clase de la Escuela Cristo El Salvador. No estoy en una prédica, yo hago y usted escucha, pero en una enseñanza usted también participa. Obediencia. Ya, pero la obediencia no llega de la noche a la mañana. Ya, antes de estudiar la Biblia, decías algo, hay algo que es fundamental. Ya no, o sea, ya nos arrepentimos. Se supone que yo entregué mi vida a Cristo y me arrepentí de mis pecados. Ahora yo ya me arrepentí de mis pecados, ya acepté a Jesús como mi Señor o me reconcilié con el Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debe hacer el cristiano? Lo primero es congregar. Congregar todos los días. Es lo primero que tiene que hacer. Porque si tú no congregas, te vas a enfriar. Por eso siempre ponemos el ejemplo de los carbones encendidos. Cuando están los carbones encendidos, hermanos, y están al rojo vivo, todos están juntos, permanecen encendidos. Pero si tú quitas uno de ellos y lo pones solo aparte, ¿qué pasa con ese carbón? Se apaga, se enfría y se apaga. Pero si nuevamente yo lo conecto con los demás carbones que están encendidos,
¿qué van a hacer los demás carbones? Lo van a aprender a que está pagado. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que el cristiano, el secreto es eso. El cristiano tiene que congregar todos los días, venir a la iglesia para que, para escuchar la palabra. Y la palabra poco a poco lo vaya abriendo su entendimiento y vaya entendiendo las cosas que tiene que dejar. Cuando recibe la palabra va a entender que va a tener que orar, va a tener que vigilar, va a tener que hacer todas las cosas que la Biblia manda. Lo primero entonces es congregar. Por eso que el apóstol Pablo agregó esta frase que dice: no dejar de congregar, como muchos tienen por costumbre, 2 veces por semana, 3 veces por semana, y luego las demás veces se desvía o hacen otras cosas. Y yo le pregunto, ¿será que usted solamente podrá comer 2 veces a la semana? No se puede, ¿verdad? Porque tiene hambre, usted come eso. Igual manera, el espíritu, recuerden que ha nacido, y un recién nacido, ¿qué necesita? Alimentos, necesita la teta, la leche. Y aquí usted cuando viene a la iglesia, usted recibe el alimento espiritual, la leche no adulterada. Si usted no recibe ese alimento, usted se va a quedar raquítico, no va a crecer y se puede morir. Un niño, un bebé que recién nace, si usted no le alimenta bien, o si usted lo alimenta de vez en cuando, poco a poco se va a debilitar y se muere. Así mismo pasa con muchos cristianos. Entregan su vida a Cristo, vienen una vez en cuando y luego nuevamente se vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque no hicieron lo primero, lo fundamental, que es congregar todos los días. ¿Para qué? Para que uno escuche la palabra, 2, para que los demás hermanos estén orando por esa persona. Porque recuerden, un recién convertido todavía es un novato, todavía no entiende, todavía se hace muchas preguntas, todavía tiene deseo de pecar. Entonces, ¿qué pasa? Los demás carbones encendidos, todos oran por él. ¿Y qué dice la Biblia? Que si 2 de esta tierra se ponen de acuerdo sobre alguna cosa, lo que pidieren al Padre, el Padre lo va a hacer. Entonces, todos los demás hermanos le ponen a pedir por los recién convertidos. ¿Y el que hace con los recién convertidos? Se fortalece. Dios los cubre, los guarda, los protege, para que el diablo no los mate o los desvíe. Entonces, lo primero que tiene que hacer un recién convertido es congregar todos los días, o al menos los más días que puedan, hermanos, a la semana. ¿Para qué? Para que empiece a crecer, a crecer, a crecer. Si no, nuevamente el diablo lo va a volver a matar espiritualmente. Y cuando uno se muere espiritualmente, ¿qué pasa con una persona? Hermanos, empieza a servir a Cristo y luego se desvía y luego viene a congrega. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve qué? Se vuelve, no, o sea, me estoy refiriendo a una persona que acepta a Cristo, está en la iglesia y luego nuevamente se va al mundo o retrocede. ¿Qué pasa con esa persona? Se vuelve un impío, o sea, su corazón se endurece más. ¿Y qué dice la Biblia? Que 7 espíritus inmundos vienen y entran a esa persona y su estado es peor. Por eso que ya no quieren saber nada del Evangelio. Por eso que se apartan, se alejan, hermano, y no le dan cabida a nada. Y ese es el peligro de toda persona que no, hermano, crece. Porque si uno se aparta, el diablo nuevamente lo va a volver a matar espiritualmente. Entonces, la persona que tiene que hacer primero es congregar. Después de congregar, ¿cuál es su segunda función? Leer la palabra, alimentarse con la palabra. 3, orar todos los días, cuando se acuesta, cuando se levanta, en el almuerzo, en la cena, en el desayuno. Tomar tiempo para orar, no solamente orar cuando está aquí en la iglesia. El cristiano tiene el deber de orar. ¿Dónde? En su casa, en su hogar, en su habitación. Jesús dijo, entra a tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre en secreto. O sea, tú a solas con Dios, porque a solas tú le vas a contar a Dios lo que ni tu esposa ni tu esposo saben. Vas a contarle todas las cosas malas que ha hecho, y es necesario que tú le cuentes a Dios todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque si tú no confiesas, el diablo va a usar eso para destruirte, para atacar. Por eso que Dios tiene el deber de orar siempre, todos los días en su casa. Entonces vamos en orden: congregar, leer la palabra, orar, ¿qué más? Ayunar, ¿qué más? Vigilar, ¿qué más? Alabar y adorar. 7 cosas
que tiene que ser el cristiano. Cuando el cristiano hace estas 7 cosas, recién va a empezar a dar estos frutos o tener estas características que la Biblia manda. Porque todo cristiano que no tiene estas características que vamos a mencionar, no puede ser cristiano o no va a ir al cielo. Puede estar en la iglesia 30 años, 40 años, pero si no tiene estas características que la Biblia manda, jamás subirá en el arrebatamiento. ¿Ok? Y la primera característica es que se despoja del viejo hombre. O sea, ya no miente, ya no hurta, ya no fornica, ya no adultera, ya no dice malas palabras, ya no hace cosas malas. ¿Por qué? Porque tanto la oración, el congregar, el ayuno, la vigilia, le van a llevar a que se despoje del viejo hombre. Porque solo por su propia voluntad, por su propia fuerza, no lo va a poder hacer. Necesita hacer estas 7 cosas que hemos mencionado para que se empiece a despojar del viejo hombre. Y la característica de un cristiano verdadero es: 1. Se ha despojado del viejo hombre. Aborrece a ese romano, ya no le salen malas palabras, o al menos lucha, canta contra eso. ¿O qué más? El despojarse del viejo hombre, hermanos, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Toma días, meses, años, o a veces toda una vida le demanda a las personas arrancar esa vieja manera de vivir, ¿no? De hacer cosas que no convienen, cosas que sabe, tu conciencia sabe que están mal. Despojarse del viejo hombre es algo bastante duro, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque estás luchando contra tu propia naturaleza pecaminosa, y luchar contra nuestra propia naturaleza no es fácil. Es el peor trabajo que nosotros tenemos que hacer, que todo ser humano puede hacer. Es más fácil cargar 10 toneladas de, de piedra, que despojarse del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre, de la vieja mujer, no es fácil. ¿Por qué? Porque nacimos con esa naturaleza que desea pecar, con una naturaleza que está caída, está perdida, camina al infierno. Nuestra carne nos quiere llevar al infierno. Entonces nosotros tenemos que, imagínense, César de repente tiene más de 50 años, ha vivido tanto tiempo haciendo tantas cosas, ¿no? Y vencer todas esas cosas va a ser bastante difícil. Pero con Cristo nada es imposible. Si Él hace, y los que se convierten, los que nos están mirando a través del canal, hacen o toman estos 7 elementos que hemos mencionado, lo van a hacer. Pero si no lo hacen, jamás podrán despojarse del viejo hombre. A ver, vamos recapitulando. A ver, ustedes son inteligentes. ¿Qué tengo que hacer? César, a ver, ¿te acuerdas? Dijimos 7 cosas que tienes que hacer para despojarte del viejo hombre. Primero, ¿cómo? Congregar. 1. Segundo, orar. No. En orden. No. Leer la palabra. ¿Por qué? Porque, o sea, está bien, eso, orar tengo que hacerlo, pero siempre Dios hay un orden, porque Dios es orden. Todas las cosas de la vida están por un propósito, por un objetivo. No es que Dios pone algo al azar. ¿Qué pasa si yo oro? Yo puedo orar, ¿no? Yo oro a mi manera, a lo que entiendo. Pero si tú oras conforme a la Biblia, como la Biblia te manda, tu oración es mejor, tu oración llega al cielo, tu oración es aceptable por Dios. Hay mucha gente que ora y Dios nunca va a escuchar su oración porque piden mal. Pero si tú oras conforme a lo que Dios manda, Dios recibe la oración. Entonces primero yo tengo que leer la palabra, ¿ok? Entonces congregar, leer la palabra, luego orar, ayunar, vigilar, alabar y adorar. ¿Ok? No es lo mismo alabar que adorar. No, alabar como cantas a Dios, ¿no? Con alegría. Pero adorar, tú empiezas a quebrantarte, a humillarte, a dar lágrimas, con gemido, adoras a Dios, alabanza, de adoración. ¿No? Estás en tu aposento y lo primero que haces es le adoras a Dios, cantas y empiezas a quebrantar tu corazón, a preparar tu corazón. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te toque en medio de oración. A ver, presten atención. Muchos cristianos no adoran cuando van a orar. Es más, muchos cristianos ni siquiera entran a su aposento a orar. Solamente oran en
en la iglesia. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza que mucha gente, por eso que están como están, ¿no? Por eso que nunca crecen. Llevan años en la iglesia y nunca crecen. Nunca son usados por Dios. Porque no quieren hacer lo que Dios está mandando. Dios puede usar a todo el mundo. Si todos hicieran lo que Dios dice o lo que la Biblia manda, todo el mundo sería usado. Pero no todos están dispuestos. ¿Ok? Amén. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Entonces, estos 7 elementos me van a hacer que yo me despoje del viejo hombre. Y esa es la primera característica. Y tu vecino te va a decir: mira, el vecino era borracho, ya no llega borracho a casa. El vecino era drogadicto, ya no se droga más. El vecino le pegaba a su mujer, ya no lo hace. El vecino maltrataba a sus hijos, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque se ha despojado del viejo hombre. Y no es que él lo haya hecho porque era querido, sino que estos 7 elementos le han llevado a que su vieja naturaleza se disminuya y el espíritu empiece a crecer y tome control. Si no hace los 7 elementos, jamás se podrá despojar del viejo hombre. Y es la primera característica que todo cristiano que quiere ir al cielo. Uno, entonces, la característica de todo cristiano que quiere ir al cielo es que se sea despojado del viejo hombre. Ya no le niega más, ya no miente más. Por eso, hasta la mentira es pecado. Nosotros aborrecemos con la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira nos condena. Le da derecho legal al diablo que nos ataca. Cuando tú mientes, el diablo te ataca. Por eso yo soy enemigo de eso. La mentira es un pecado de muerte. No podemos mentir por nadie. ¿Ok? Bien. Segunda característica del cristiano. Efesios 4:23. Hay nada más. En ese capítulo vamos a leer el verso 23. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? No cierre su Biblia, pero tengo abierto. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Segunda característica del cristiano verdadero: su mente se ha renovado. ¿Cómo es eso? Que en mi mente ya no dejo que se meta a la basura que antes se metía. Chismes, ¿qué más? Malos pensamientos, malos deseos, todas las cosas que me llevaban a hacer cosas malas, ya no las dejo que entren a mi mente. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, en vez de estar mirando una novela, una película, mejor miro una prédica, mejor escucho un testimonio, o mejor leo la Biblia, o mejor oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero, su mente se renueva, ¿no? Ya no tiene esos malos pensamientos, ya no tiene celos, ya no tiene envidia, porque todo viene aquí, todo empieza aquí, en la mente. El diablo te hace que tenga celos, que tenga envidias, que aborrezcas, todo empieza aquí. Entonces, cuando tú renuevas tu mente a través de los elementos que hemos mencionado, los 7, entonces no le das cabida al diablo que pueda meter datos a tu mente, que te pueda poner pensamientos que te lleven a hacer cosas malas. Entonces, un cristiano verdadero no tiene esos malos pensamientos, no tiene esos malos deseos, no tiene esos celos, esos pleitos dentro de su mente está despojada, está limpia, pura. Porque si no es así, el diablo nuevamente nos va a atacar, nos va a cambiar la mente. Porque recuerden, el campo de batalla de toda persona es la mente. Antes de adulterar, fornicar, hacer cualquier cosa mala, todo está aquí, empieza aquí. El diablo siempre ataca la mente, se pega en la mente y luego la carne lo hace. La mente es el objetivo del diablo. ¿Y qué tengo que hacer para cuidar mi mente entonces? Porque yo tengo que renovar mi mente. No tengo que dejar que entren los malos pensamientos o los malos deseos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo cuido mi mente? Ya, pero claro, orar, la palabra, todas esas cosas están bien. Pero hay algo esencial que Dios nos ha entregado para cuidar nuestra mente. ¿Cuál?
La unción, renunciando, no. Ahí está. Dios nos ha dado una protección al cerebro. El yelmo de la salvación. ¿Qué hace el yelmo? Es como un casco, ¿no? Todos se ponen un casco para que no tengan accidentes. En el antiguo tiempo usaban un casco para que cuando aventaban las flechas cayera el casco y no cayera al cerebro los mate. Caía el casco y les protegía de las flechas. Entonces el yelmo era importante. Todo soldado que iba a la guerra tenía que tener su armadura, tenía que tener por obligación su yelmo. Igual aquí, en este tiempo, cuando van a la guerra, todos saben que tienen que andar con el casco, que ese casco puede repeler las balas. Igual manera, el cristiano tiene que tener esa protección en la cabeza. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? Es parte de la armadura de Dios. ¿La armadura de Dios cuántas partes tiene? No saben. ¿Cuántas partes tiene la armadura de Dios? Adivinando. Y estamos en vivo grabando para el mundo entero, hermano. 7 partes, 7 números de poder, números de perfección, 7 partes. La primera es el yelmo de la salvación. La pregunta es, ya hemos estudiado la armadura de Dios, la pregunta es, ¿qué es el yelmo de la salvación? Porque es fácil no decir el yelmo de la salvación, pero pregunta, ¿qué es el yelmo de la salvación? Que en tu cabeza nunca te olvides que tú eres salvo, que tú has nacido de nuevo, y cuando venga alguien a tentarte, una mujer, tú digas, y te diga, vamos a pecar, tú en tu mente digas, yo no puedo hacerlo, yo soy salvo, yo voy para el cielo, no puedo pecar, así como José, no puedo pecar contra mi Dios. Cuando alguien te diga, roguemos para ti, para mí, mitad, que no se entere el jefe, que no se entere, no, yo no puedo hacerlo. Yo soy salvo, yo voy al cielo, no puedo. O sea, el yelmo de salvación es eso, que en tu mente nunca te olvides que tú vas al cielo, que eres salvo, y por lo tanto no puedes dejar por cualquier cosa perder el cielo, perder tu salvación. Presente en tu mente que vas para el cielo, que Cristo te sacó toda inmundicia y te ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Y por cualquier tontería no vas a perder el regalo más grande que Dios te ha dado, que es la vida eterna. Tener siempre presente, soy salvo, Cristo es mi Señor, Dios me está mirando, Dios lo ve todo. Eso es el yelmo de salvación. Tener presente aquí que eres un hijo de Dios, que eres luz en este mundo, que eres sal en esta tierra, que somos carta leída, que tenemos que dar buen testimonio, que somos embajadores de Cristo, que somos hijos de Dios. ¿Está notando, no? Tantas cosas que el Espíritu está diciendo y estoy escuchando y le estoy repitiendo. Eso es el yelmo de la salvación. Aquí. Entonces, cuando el diablo te quiere tentar o poner a prueba, no lo vas a hacer. Porque aquí está. No, yo voy al cielo. Yo soy salvo. Yo nací de nuevo. Yo no puedo herir el corazón de Dios. No lo puedo hacer. El yelmo de la salvación. A su nombre. A su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor. No se le duerma. Bien, entonces estamos hasta ahí, ¿no? A ver, recordando, son 9 características. La primera, ¿cuál es la primera característica del cristiano? Que se ha despojado del viejo hombre. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo me despojo del viejo hombre? Congregando, leyendo la Biblia, orando, ayunando, vigilando, alabando y adorando. La pregunta es, ¿por qué alabar? ¿Por qué tengo que alabar? ¿Por qué tengo que también agregar a estos elementos a la alabanza? ¿Por qué el cristiano tiene que alabar? Porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Los demonios no pueden escuchar la alabanza a Dios. Se van. Y hay muchos que nunca alaban.
¿No? Las damas de casa tienen más privilegio, por ejemplo, poner su música, alabanza y ir haciendo sus cosas, ir cantando. Pues usted sabe que los demonios les encantan las casas de los cristianos. Van y si pueden entrar, entran. Hay demonios que entran a tu sala, se sientan en tu cuarto, entran. Porque no hay alabanza, no hay nada, son cristianos, pero están muertos. Están poniendo música mundana, están escuchando otras cosas, mirando novelas, pero no hay alabanza. Los demonios no resisten la alabanza. Igual los que están trabajando, pongan su alabanza y va la alabanza despoja el ambiente, prepara el ambiente, no dejen que los demonios se acerquen, porque los demonios detestan la alabanza. Es como si los estuvieran ansiando a los demonios. Ya, y la adoración, ¿por qué la adoración también es importante? Porque queremos adorar, no. ¿Por qué? La adoración prepara nuestro corazón para poder conectarnos con Dios. O sea, la adoración me lleva a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la adoración tú te quebrantas, te humillas. Y muchos cristianos no adoran. Acostúmbrese en su oración a adorar. No entre directo. Usted tiene que preparar esto, por ejemplo, ¿no? A ver, Aarón, que ya acaba de llegar. Si Aarón ha sacado su empresa, le dijera al presidente de la República: Aarón, quiero hacer un contrato con tu empresa. ¿Usted cree que Aarón se va a presentar delante del presidente todo cochino, así, con sus shorts, sandalias? Es ilógico. Va, creo yo, bien vestido, alterno. ¿Por qué? Porque va a hacer un contrato grande. La presentación dice mucho. Y algunos cristianos son muy respetuosos. No se va a representar ante un hombre, se presentan ante Dios. Y el problema es que muchos. ¿Y por qué los cristianos no saben esto? Porque no leen la Biblia. Pues. La Biblia nos enseña todas estas cosas. Tú tienes que presentarte con adoración a Dios, adorando, quebrantando, hasta que llegue un momento que recibe el Espíritu Santo, siente su presencia y tú empiezas la conversación con Él. Así tiene que ser. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Sinceramente. Ahí está el problema. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el problema. Pero lo bueno es que estamos aprendiendo, ¿verdad? Aprendemos para no tener cometer errores, para enseñar a los demás. Entonces, cada uno de los elementos que hemos mencionado son importantes. Esos elementos me van a llevar a que yo cumpla, hermano, lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo son las características del cristiano verdadero? Uno, se ha despojado del viejo hombre. Dos, ¿qué más? Renueva su mente. Renueva su mente. ¿Cómo renueva su mente? No dejando que nuestra mente, cuando viene un pensamiento pecaminoso, ¿qué tienes que hacer? Reprenderlo. Te amo en el nombre de Jesús. ¿No? Diablo, no tienes parte ni suerte en mí. Yo soy salvo. Yo voy al cielo. Soy un hijo de Dios. No puedo herir el corazón de Dios con el yelmo de la salvación. Por eso que cuando empieza el día, el cristiano se viste, así como usted va al trabajo. Para ir al trabajo usted se viste, ¿verdad? Para ir al trabajo usted va desnudo. O va con una ropa de vestir. No, para ir a trabajar usted se viste. Para empezar su día usted entra en oración y se viste también. ¿Cómo la vestidura del cristiano? ¿Cuál es la vestidura del cristiano? No. La armadura de Dios. Cuando empieza el día, tú tienes que vestirte con la armadura. Tú tienes que saber de memoria la armadura de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, dígame, que se una hora. Señor, coloque en mi mente el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, calzado los pies con el puerto de la fe y la paz, el escudo de la fe y la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La armadura de Dios tiene que vestirse. Tú tienes que, en cuanto a oración, tienes que asimilar o visualizar que estás vistiéndote con la armadura para que en el día puedas resistir cualquier ataque o tentación que el diablo tenga para tu vida. Todos los días tenemos que hacerlo. No lo hacemos porque nos levantamos tarde, hacemos muchas cosas.
cosas nos ganan la hora, no lo hacemos. Y luego nos quejamos. Recuerden, el diablo no juega a ser diablo. Si los cristianos juegan a ser cristianos, el diablo no juega a ser diablo. El diablo mata, destruye, roba, mata y destruye. Amén. Bien, ya nos alcanzó el tiempo, solamente hemos visto dos características. Son 9. Continuamos mañana en la misma hora, en el mismo canal, en el mismo lugar. Nos ponemos en pie. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.